Sí, bien. Ah, es mejor si puedes ir al cuarto, veo que no me puedo concentrar, mi amor. Buenas noches, chicos. Buenas noches, profe. Buenas noches. Em, bueno, vamos a iniciar la clase. Yo por la tarde envié una grabación este, con, bueno, con la práctica que yo les había enviado, que era un examen completo, ¿verdad? Entonces, para avanzar, porque yo sabía que pues ahorita no nos iba a dar chance de hacerlo todo completo, pues no. Y ya nosotros tenemos el examen encima. Tengo entendido que es el domingo, ¿verdad? Estoy en lo correcto. Sí, profe, ahora el domingo. Ok, entonces chicos, vean, hay poquitos incluidos en la clase. No sé si será que otros profesores están haciendo repasos o tal vez ustedes sienten que tal vez hay alguna otra materia más dura, ¿verdad? Y quieren como dedicar más tiempo a esas otras materias. Pero bueno, igual la grabación va a quedar. Yo no sé si ustedes, que son los que están acá conmigo, necesitan otra grabación acerca de la redacción. No sé, ustedes mandan, ¿verdad? Ya está la última semana, entonces ustedes me dicen y yo con mucho gusto les ayudo en lo que pueda. No sé, ¿qué dicen ustedes? Profe, hablando, dígame, por mí, yo en la redacción, bueno, yo creo que estoy bien. No te he mandado redacciones, pero Ujú. ¿Usted en sí, siente como que dice, esa la de parte? no, sí, Ajá, ya yo había hecho la de noveno, entonces vieras que a mí esa parte le fue como muy que bien. no me Ujú. costó, ajá, Ajá, pero sí. no sé los demás Sí, compañeros, ¿verdad? exacto, exacto. Sí, a veces uno tiene como mayor facilidad y quizás es una habilidad que ya viene con uno y que tal vez anteriormente en noveno te ha quedado muy bien acentuado, ¿verdad? Esa parte de redacción y quizás desde antes. Hay personas que tienen bastante facilidad para esa parte, entonces está bien. Si usted siente que en esa parte está bien, pues sí le aconsejo que entonces se ubique más estudiando la parte de selección única, ¿verdad? Para que le vaya muy bien, porque si usted siente que ya la redacción la tiene bien afinada y que usted tiene cierta habilidad en esa parte, pues sinceramente tiene el 50% ahí. O sea, estás muy bien. Entonces, qué dicha. Igual yo me voy a medir con el tiempo. Si yo tengo un tiempito, les voy a enviar una grabación, porque sí, ciertamente algunos me decían que es mejor que yo la hiciera sola, ¿verdad? Porque no hay tanta intervención para los que les gusta ver la grabación, ¿verdad? Y tienen toda la razón, inclusive para mí, yo me acomodo a mi tiempo. Ahí en algún momento, aunque sea a las 10 de la noche, yo hago la grabación y se las envío y ya está. Ustedes se acomodan a su tiempo, ¿verdad? Entonces voy a medirme porque este grupo me preocupa que no me han enviado durante todo el curso en mucha práctica, ¿verdad? Entonces, eso me preocupa un poquito, pero de igual ustedes se van midiendo. Bueno, chicos, entonces en eso vamos a quedar. Vamos a iniciar, vamos a continuar con el examen. La semana antes de la Semana Santa, ¿verdad? Habíamos iniciado esta parte, esta práctica, que es un examen completo, ¿verdad? Que tiene ítems de todos los temas, ¿verdad? Entonces es muy bueno porque se van retomando todos los temas ya vistos, ¿verdad? Ok, como les dije y les reitero, por la tarde yo avancé un poco, vi un poco de figuras literarias, código apreciativo, ¿qué más? Género literario,
construcción, para ver, figuras de construcción, figuras literarias, como ya les decía. Ahí vienen varias de esas y retomé un poquito el tema. Entonces, para invitarles, ¿verdad? Que ustedes vean esa grabación que mandé hoy por la tarde y continuamos a ver si nos da chance de terminar esta práctica. Si no nos diera chance, pues yo igual la terminaría grabándola y enviándosela a ustedes, ¿verdad? Entonces, para que ustedes sepan. Ok, entonces vamos a continuar vamos a ver. Ok, acá en el punto, se supone que es el 27, es que ahí está mal. Entonces, denme un chancecito aquí. Y aquí hay alguien. Ok, está en sala de espera, vamos a ver. Así. Ok, que si puedo repetir lo que dije, sí, claro, con gusto. Les decía que por la tarde, había enviado eh, es parte de esta práctica, avanzándola, ¿verdad? Y abarqué un poco lo que eran figuras literarias, figuras de construcción, código apreciativo, un poquito de esos temas, espacios, ¿verdad? Para poder avanzar ahorita en la noche y poder terminar toda la práctica, ¿verdad? Para que ustedes pudieran retomarla totalmente. Ok, entonces vamos a continuar con la práctica y Profe, buenas tardes, profe, yo esta no la tengo, no tengo las copias, cualquier cosa yo las voy a ir apuntando, ajá, igual yo le doy mi respuesta y después cuando lo saquen físico, las respondo perfecto, otra vez. súper bien, sí. Igual está en el grupo, porque yo misma la cogí de ahorita, yo la descargué del WhatsApp del grupo. Entonces ahí está, para que revises, si quieres revisar y y te fijas. Ok, entonces dicen, chicos, vamos a ver esta. Ok, ya. Dice en el punto número 27. Vean que aquí lo que nos está evaluando es los espacios. Recordemos que habían varios espacios, el social, el jurídico, religioso, educativo y habían otros más, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ver bien a qué se refiere el texto para poder nosotros identificar a cuál espacio se refiere. Entonces, esto yo se los dije anteriormente en la otra grabación que hice hoy mismo, ¿verdad? Si se refiere y habla mucho de cosas religiosas como este, ciertas frases religiosas, habla de sacerdotes, habla de misas, habla de rosarios, habla de rezos, tiene frases, ¿verdad?, donde invocan a Dios o santos, etcétera. Entonces, evidentemente es religiosa. Si habla sobre cosas educativas, niveles académicos, universidades, escuelas, etcétera, es educativa. Si habla parte social, ¿verdad?, sobre fiestas, reuniones, es social. Y si habla jurídica, de cosas como de leyes y demás, pues entonces evidentemente es jurídica. Entonces veamos este ítem o este ejemplo que tenemos aquí. Entonces vean que es como, como un diálogo, ¿verdad? Dice todos, justicia, señor corregidor. El corregidor responde, imponiendo a campanillazos. Silencio todos, siéntese, el acusado siéntese, los querellantes y los oigantes y oigamos en derecho a las dos partes.
alza el brazo solemne. En el nombre del Padre, etcétera, etcétera. Juran todos decir, etcétera, etcétera. Todos dicen, juramos. El corregidor dice, queda abierta la audiencia, escriba secretario. Ok, entonces, ¿qué ven ustedes en ese diálogo, chicos? Vemos Profe, como, para mí es jurídico, es porque habla de jueces, de jurados, de querellantes, es jurídico, es la exactamente, B. es la B, es excelente. Según el mundo mostrado, ¿cuál espacio predomina? ¿Qué está predominando? Como decía doña Laura, ¿verdad? Habla de jurado, habla de imposición, habla de audiencia, habla de toda la parte como de leyes, ¿verdad? Evidentemente, es jurídico. No, no habla nada sobre religiosidad, no habla nada sobre educativo, no habla nada de lo social. Entonces, son preguntas sumamente fáciles, ¿verdad? Que es solamente ponerle un poquito de atención. Es importante que ustedes en estas que son eh, muy, muy fáciles de identificar, ustedes pongan suficiente atención porque luego van a venir tal vez algunas otras que tal vez necesitan un poquito más de conocimiento o necesitan un poquito más de análisis, etcétera. Entonces, si uno se tambalea en esas que son un poquito más complejas, tener del lado de uno estas que son más fáciles. Vamos a ver. Dice, según el mundo mostrado, perdón, según el mundo dramático, en el fragmento anterior el personaje Yerma manifiesta una actitud. Ok, aquí tenemos un diálogo. Vemos que dice que es un mundo dramático. Dice, pero tú no, cuando nos casamos eras otro. Ahora tienes la cara blanca como si no te diera en ella el sol. A mí me gustaría que fueras el río y nadaras, y que tú subieras al tejado cuando la lluvia cala vuestra vivienda. 24 meses llevamos casados y tú cada vez más triste, más enjunto, como si crecieras al revés. ¿Has acabado? Yerma, levantándose, no lo tomes a mal. Si yo tuviera, si yo estuviera enferma, me gustaría que tú me cuidases. Mi mujer está enferma. Voy a matar este cordero para hacerle un buen guiso de carne. Mi mujer está enferma. Voy a guardar esta enjundia de gallina para aliviar su pecho. Voy a llevarle esta piel de oveja para guardar sus pies de la nieve. Así soy yo. Por eso te cuido. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la pregunta? Según el mundo dramático, en el fragmento anterior, el personaje Yerma manifiesta una actitud indecisa, enérgica, mezquina, afectuosa. La D, La profe. Yo D, digo que es profe, afectuosa, sí. Afectuosa. Ajá. Ujú. Excelente. Sería este, la opción D, ¿verdad? Como ustedes decían, las afectuosas son relaciones que se dan en la vida de los personajes, es decir, lo que hacen es en ese mundo sus pensamientos y sus acciones. Con base en el fragmento, la respuesta correcta sería la D, ¿verdad? Como les decía, son preguntas que es nada más de ponerles mucha atención. Eh, bueno, dice, el fragmento anterior presenta rasgos del género literario ensayo porque, y con esto, en este, en este examen o en esta práctica, bueno, no me acuerdo bien si al principio venía un poquito de características de novela, cuento, es importante que repasen esa parte porque sí les va a venir. Entonces, es importante que repasen. Creo que doña Laura por la tarde me decía que les mandara otras prácticas. Eh, si no puedo ahorita, mañana en la mañana les voy a mandar otras para que ustedes puedan practicar en casa si tuviesen el tiempo, ¿verdad? Y ir viendo cómo puede, ¿verdad? De una o de otra manera, con varios exámenes, se les va enfocando, ¿verdad? Cómo se les va a enfocar las preguntas, ¿verdad? En cada tema. Dice, lea el siguiente fragmento. Cuando ocurrieron los lamentables hechos del 7, del 7 de agosto de 1995 que tanto dañaron
internamente la imagen del país, a mí me tocó directamente escuchar al subdirector del Centro de Información Policial indicar que los provocadores en la marcha de los educadores, que según su versión causaron los conocidos hechos de brutalidad policial, habían sido identificados. Cuando le preguntamos que cómo se llegó a esa conclusión, se nos dijo que por los videos y por los pañuelos que utilizaban. En lógica policial, esa vez no uniformaba, los teníamos entonces a ellos, los nicaragüenses violentos, incivilizados, y a nosotros los pacíficos y supongo civilizados. Okay. El fragmento anterior presenta rasgos del género ensayo porque, entonces vean chicos y chicas que aquí pues sí es importante leer el texto, pero nos está preguntando por los rasgos o características del género literario ensayo. Dice que va dirigido a un público definido, narra las vivencias del personaje, externa el punto de vista del hablante discursivo, posee una estructura establecida del tema a tratar. ¿Cuál creen Profe, ustedes? yo Ujú. creo que, bueno, tengo dos, la A o la B, porque va a un público dirigido que eran los maestros en ese entonces, como Ajá, decía, y la manifestación era de eso. Y la ajá. otra, narra la vivencia del personaje, también, no sé cuál de las dos, A o B. Me inclino más por la A. Va a un público dirigido definido. Sí, Profe, yo estoy con la B Narra las vivencias del personaje. Ujú. y la B o la C, pero no sé, estoy confundida. Externa el punto de vista del hablante discursivo. Ok, vamos a recordar un poquito las características del ensayo. Es importante. A veces no les van a plasmar totalmente como yo se los di en el material, ¿verdad? Pero ustedes también tienen que buscarle la lógica y sinónimos, ¿verdad? Ustedes dicen, bueno, la profesora me lo dio de esta manera y yo lo aprendí de esta manera, pero yo veo tal vez un sinónimo de tal palabra y entonces, ¿verdad? También eso es importante que ustedes lo vean. Dice, las características del ensayo son externas, el punto de vista del hablante discursivo. Es subjetivo, escrito en prosa, posee carácter didáctico, variedad de ideas y enfoques temáticos, entre otros. La respuesta correcta sería la C, porque es la única opción que presenta una característica del ensayo. ¿Por qué? Porque recuerden que el ensayo es, es yo tomar un tema de la actualidad y yo puedo hacer crítica de ese tema. Claro, una crítica constructiva, por supuesto. Yo puedo informarme, yo puedo estudiar ese tema y puedo escribirlo a mi manera, ¿verdad? Eso es de carácter inacabado. ¿Por qué inacabado? Porque yo puedo tomar el tema y dentro de 10 años alguien dice, o yo misma puedo hacerlo y volverlo a tomar y volver a dar mi punto de vista y mi crítica, ¿verdad? Entonces, vean, que en el punto A dice que va dirigido a un público definido. No necesariamente, porque recuerden que si es de carácter inacabado, pues yo puedo, es trascendental, ¿verdad? Este tema, por ejemplo, yo siempre, bueno, de una época para acá, yo pongo el tema del COVID, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, de generación puede la gente hablar y escribir sobre ese tema, es inacabado, ¿verdad? Y no es a un público definido, porque imagínense, tema lo pueden coger dentro de 100 años y hablar de la pandemia que pasó en el 2000, en el 2020, ¿verdad? Y se vale. Y cualquier persona lo puede hacer. Igual como en este momento, alguien pudo haber tomado el tema de la pandemia de hace 100 años, ¿verdad? Entonces vean que es un tema inacabado. Dice, narra las vivencias del personaje. No, no es, recuerden que no es el ensayo, no hay personajes, ¿verdad? Es un tema de la actualidad. Es como expositivo, más que todo. El punto D posee una estructura establecida del tema a tratar.
no es, ahí podríamos decir, pero recuerden que cuando hay una narración, de hecho, tenemos que tener una estructura y puede ser la novela, puede ser un ensayo, puede ser un cuento, etcétera, ¿verdad? Recuerden que siempre hay una estructura narrativa, introducción, desarrollo, conclusión. Y el punto C externa el punto de vista del hablante discursivo, ahí sí. ¿Por qué? Porque recuerden que una de las características que se les dio en el material decía que podía ser de hecho, no que podía, sino que era crítico. Es crítico, ¿verdad? Entonces vean que aunque no está plasmado del todo la característica como se les dio, dice que externa el punto de vista del hablante discursivo, ¿verdad? Quien escribe es su punto de vista, ¿verdad? Es su crítica. Igual puede ser la crítica mía, por ejemplo, no es la misma a la crítica de doña Laura o la crítica de Anderson, etcétera, ¿verdad? Entonces puede ser diferente. Ok, vamos con el punto número 30. Dice, lea los siguientes fragmentos, ¿verdad? Aquí lo que vamos a ver son los tipos de habla. Recordemos que de acuerdo a cómo se exprese los personajes, tienen el tipo de habla. Por ejemplo, el culto. El culto, el tipo de habla va a ser con una sintáctica muy buena, va a poder conjugar los verbos, sustantivos, etcétera, de una manera eh, buena, ¿verdad? Exacta. No tiene muletillas, no tiene ¿cómo les digo? Frases, ¿verdad? Propias de una región, ¿verdad? Sino que habla de una manera muy formal. La coloquial es una forma más, más relajada, ahí sí pueden haber muletillas, es como cuando yo hablo con un amigo, una amiga, que es, ¿verdad? Que es o más de todos los días, ¿verdad? Y recuerden que también está la técnica, ¿verdad? Que es cuando se da a un tema específico, ¿verdad? O la científica, que es cuando tenemos términos totalmente científicos. Por ejemplo, en el material que se les dio, la papa, y entonces venía el término totalmente científico, hasta con palabras de difícil pronunciación, ¿verdad? Entonces, ahí vamos. Y también la literaria, que está este, muy lleno de figuras literarias, de símil, metáforas, etcétera, ¿verdad? Muy adornado. Ok, dice, lean los siguientes fragmentos. Las identidades sociales son representaciones construidas socialmente, abstracciones ya que unifican en ciertos rasgos lo que en realidad se caracteriza por la diversidad y la contradicción. Ok, en el siguiente, la situación creciente de pobreza y desesperanza de tanta gente convierte el medio social en una esponja quemante que absorbe con avidez este ir de mal en peor que nos viene caracterizando. ¿Qué tipos o qué registros de habla están asociados a estos dos fragmentos? Yo digo que la C, culto y colonial. Igual yo, profe, la sé. Culto y coloquial el de abajo, el segundo. Sí, Ok. El lenguaje utilizado en ambos fragmentos es normativo o formal, ¿verdad? Oculto, porque vean, chicas y chicos, vean, por ejemplo, el primer párrafo. Las identidades sociales son representaciones construidas socialmente, abstracciones ya que unifican en ciertos rasgos lo que en realidad se caracteriza por la diversidad y contradicción. En eso estamos bien. Ustedes me están diciendo que es culto. Se utiliza palabras como de domingo, ¿verdad?
está bien estructurado, es una redacción excelente, pero veamos el punto número 2 o el fragmento número 2. Dice, la situación creciente de pobreza y desesperanza de tanta gente convierte el medio social en una esponja quemante. Ese texto, aunque se utilizan palabras como más sencillas, sigue siendo culto. ¿Por qué? Porque también tiene una excelente redacción, las palabras, la idea está bien clara, las palabras que se utilizan son palabras que están acorde a la situación o a lo que se está narrando, conversando o exponiendo, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, sería, Sería la A. sería la A. Si hubiese sido coloquial, entonces tal vez sería un lenguaje un poco más relajado, ¿verdad? Como cuando hablamos. De ahí, todo bien, chicas, ¿cómo les ha ido? ¿Qué han hecho hoy? ¿Qué cuentan? En ese lenguaje que yo acabo de dar, ¿cómo lo sienten ustedes? Coloquial. Coloquial, porque aunque no he dicho ninguna palabra eh, mal, por ejemplo, sin embargo, es un lenguaje como de amigas, ¿verdad? ¿Qué cuentan? Chicas, ¿todo bien? Hoy fueron a pasear y que se divirtieron, ¿ves? Entonces es más coloquial, ¿por qué? Porque estamos entrando en una relación más cercana, más, ¿cómo les digo? De amistad, relajada, me explico, ¿verdad? Y si ustedes ven el punto 1 y el punto 2 no tiene como esa parte, ¿verdad? Ok, vamos a ver. En el siguiente nos está preguntando por cuál registro de habla predominan el fragmento subrayado. Ok, si nos dice que el fragmento subrayado, chicas, vamos a centrarnos solamente ahí. Aunque vamos a leer todo el texto para poderlo entender, ¿verdad? Pero nos centramos solamente en el subrayado. Dice, lea el siguiente fragmento. Curiosa casualidad que la desconcordada coexistencia de la forma verdad. Trates y pedirle que tildo en la I por ser enclítica y así debe ser. En el consejo, antes de apuntado, trates es forma de tuteo y decirle de voceo. ¿Ok? ¿Cuál registro de habla predomina en el fragmento subrayado? Para mí, coloquial, profe, Coloquial. porque no, coloquial porque no se está dirigiendo, digamos, no es buena la palabra en sí, está hablando de decirle, vendile o cosas así. Yo creo que es coloquial. Ok, usted dice que es la opción D, ¿verdad? Ok, pero si nosotros analizamos de qué nos está hablando en esa parte subrayada. Español. Entonces, Profesor, que es De- técnico, técnico. me parece. ¿Por qué? Porque es que profe, es que yo no le encuentro a las palabras algún sentido solas, digamos, desconcordadas, de vendible y decirle, no concuerdan, digamos, con la lectura en sí. ok, dice, Pero es que la frase que está subrayada, o no sé, es esa que dice que tildo en la I por ser enclítica y así debe ser. En el ajá, consejo antes apuntado. O es la parte que va en rojo. ¿Cuál es? no, ¿La es que subrayada en negro más o la de bien, rojo? ok, chicas, en la parte que ustedes están viendo en rojo, recuerden que la computadora me corrige, me está corrigiendo, ¿verdad? Algunas palabras que ella sienta que están mal escritas, entonces ella me la corrige, ¿verdad? O que ella Ah, no, profe, es que yo me estoy guiando por lo que está en rojo, no no, por lo que está ajá, subrayado. lo que está subrayado es esto que yo les voy a poner ahorita. Eso es lo que ustedes tienen que Ah, fijarse. ok, ahora Ajá, ahí lo que yo les marqué, eso rojo es porque la computadora quizás
no me está reconociendo esas palabras. Entonces ella corrige, digamos, cuando uno escribe mal o algo así, entonces ella te corrige, vos pones clic derecho y ahí ya te sale la palabra según la computadora bien, ¿verdad? Pero es lo que por la frase que nos está preguntando, dice que tildo en la I por ser enclítica y así debe ser. En el consejo antes apuntado, trates es forma de tuteo y decirle de voceo. Sí, profe, yo creo que es la C más bien literario. Ok, No sé, re- sinceramente. vamos a ir desglosándolo poco a poco. Ok, culto no es, porque culto es cuando, como los ejemplos anteriores, ¿verdad? Cuando tiene una excelente redacción, se entiende perfectamente bien, no tiene muletillas, no tiene palabras así como un poco coloquiales, un poco que se cae como es completamente formal, ¿verdad? Ok, no lo tenemos culto. ¿Por qué? Porque aquí nos está hablando de un tema específico, ¿verdad? Que sería eh, normas o reglas ortográficas, ¿verdad? De eso es lo que nos está hablando. Sí, profe, por eso yo decía que la B, que técnico. Ajá. Se refiere a términos propios de la lengua española, empleados por especialistas. De eso es lo que nos está hablando. Un especialista en lengua española que dice que se tilda la I por ser enclítica y así debe ser, ¿verdad? Más abajo, en el consejo antes apuntado, trates es forma de tuteo y decirle de voceo, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Todos esos términos nos están hablando. Ok, entonces culto ya vimos que no es. Literario, ¿por qué no es? Porque literario es cuando a ustedes les ponen un texto que, por ejemplo, ustedes visualizan un símil, ¿verdad? Entonces ustedes dicen, la rosa como ave, no sé, como ave, ay, ya se me fue la idea. O el cielo como el mar, ¿verdad? Entonces ahí estoy haciendo una comparación. Entonces vean que más bien me estoy poniendo como muy romántica, ¿verdad? Las flores cantaron de alegría. Entonces vemos que ahí hay una personificación, ¿verdad? Ese es el literario, ¿verdad? Cuando hay un poco como de poesía, de sentimientos, de romanticismo, de cosas que se le da, habilidades humanas a cosas que no las tiene, ¿verdad? Ese es el literario. El coloquial es como el ejemplo que yo les decía anteriormente. Hola chicas, ¿cómo les fue? Y pasearon mucho, ¿verdad? Es algo como cuando uno está en familia o estamos entre amigas. Y efectivamente, como lo decía la compañera, la opción correcta sería la B. ¿Por qué? Porque me está hablando de un tema técnico, un especialista en la lengua donde me está dando reglas ortográficas y me está diciendo por qué debo tildarla ahí o cuándo debo hablar en tuteo o en voceo, ¿verdad? Un especialista en ese tema, ¿verdad? Recuerden que aquí el técnico, chicas y chicos, ustedes tienen que estar muy. Chicos, ya casi se termina la primera parte de la clase, ¿verdad? Para que estén atentos y volvamos a ingresar. Entonces, ustedes tienen que estar muy atentos porque el técnico el ministerio puede tomar cualquier tema. Vea que en este caso, un tema de la lengua española. Regáleme un segundito. Ahora sí, entonces chicos y chicas sería técnico, ¿verdad? Y les decía que ustedes tienen que tener mucho cuidado en esa parte porque bien pueden tomar un tema de, no sé, de medicina, pueden tomar un tema
de agricultura, pueden tomar un tema, como ya ustedes lo vieron, de ortográfico, ¿verdad? De matemáticas, inclusive. ¿Ve? Entonces, ahí es donde ustedes tienen que tener mente fría y analizar. Recuerden, culto, ya ustedes vieron ejemplos anteriores. Técnico, este es un ejemplo. Literario, ¿verdad? Cuando hay figuras literarias dentro del texto, ¿verdad? Y ya nos ponemos románticos y ya decimos que el cielo cantó y que las flores bailaron y hicimos comparaciones que donde hay el anexo como, eh, la nieve como, no sé, como helado, yo no sé, ¿verdad? Como cosas así. Ok, ok. Entonces, vamos con el punto 32. Dice, lea, nos quedan 3 minutos, chicos. Lea el siguiente fragmento. Se mata desde hace siglos. Ok, disculpen, aquí es comprensión de lectura otra vez. Dice, según el código apreciativo del yo discursivo, en el fragmento anterior, sí. ¿Verdad? Dice, se mata desde hace siglos por estos puntos y rayas, que a la vez ayudan a definir qué somos o lo que creemos ser, pero ¿dónde están esos territorios, esas fronteras? No están de por sí, por obra divina, en los ríos o las montañas. Territorios y fronteras marcan diferencias, nos encierran en lo que reconocemos biográficamente similar a otros. Nos separa de lo que consideramos diferente y obviamente esto es solamente un asunto de nacionalidades. Los territorios, las fronteras, las demarcaciones están también dentro de nosotros y condicionan nuestras acciones. Ok, a raíz de lo que leímos, ¿verdad? Dice, según el código apreciativo del yo discursivo en el fragmento anterior, se aprueba la delimitación territorial, reprueba el establecimiento de fronteras, reconoce la necesidad de las líneas divisoras, promueve el respeto por las demarcaciones geográficas. ¿Qué creen ustedes? La B, profe. La B, Reprueba el establecimiento de fronteras. sí, porque está diciendo que las fronteras limitan, que solo está para escenarios, o sea, como que no le gusta. Ajá. Ujú, exacto, ¿verdad? Entonces sería la opción B. Ok, vamos a ver esta. Chicos, recordemos el verbo, ¿verdad? Recuerden, el verbo es la acción en una oración, ¿verdad? Cuando yo digo correr o escuchar, oír, hablar, cantar, todo lo que tiene acción representa el verbo, ¿verdad? En la acción. Dice, ¿cuál de las opciones posee una forma verbal conjugada en tiempos presentes? Modo indicativo. El loro ha cantado toda la mañana. Hoy mismo tendré todo terminado para tu fiesta. Ya nos traen los encargos solicitados por internet. El alumno que termine primero será el que elija la lectura de la próxima clase. ¿Qué tenemos que hacer acá? Chicos, nos queda un minuto, ya casi nos vamos. Eh, Solamente regresan, ¿verdad? Se vuelven a conectar. Entonces, primero lo que tenemos que hacer es identificar dónde está el verbo en cada una de las oraciones, en la 1, la 2, la 3 y la 4.